¿Me confirman si están viendo la pantalla en ese momento? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ya pueden ver la diapositiva, medida de tendencia central, ¿cierto? Bueno, nosotros de lo que hemos trabajado hasta hoy, prácticamente lo que hicimos fue el tema del manejo de los datos, que eran los datos, el tema del concepto de estadística, la organización de los datos en tablas de frecuencia, y una última sesión que vimos fue para la presentación gráfica de la información. ¿Listo? Ahora nosotros vamos a realizar con esos datos medición, ¿sí? Nosotros no hemos hecho hasta ahora medición de la información. Entonces, aquí, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar, ya empezamos a hacer medición de la información, de los datos. Con esa medición, pues se generan algunos indicadores que nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Además de la gráfica y la tabla que nos permite describir el comportamiento, las medidas, en este caso las medidas de tendencia central, nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué son, digamos, las medidas de tendencia central? Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la información, hay unos parámetros o unos estradígrafos. Recuerden que parámetros son aquellos que dependen de la información o el dato de la población, y los estadígrafos los que dependen de la muestra. Por lo general, vamos a asumir, prácticamente se asume en el curso de estadística descriptiva, que nosotros estamos tomando datos a partir de una muestra, ¿sí? En términos generales, aunque no se descarta que dependiendo de la cantidad de datos, pues se establezcan medidas desde una población. Entonces, las medidas de tendencia central son aquellas que permiten tener su composición o su dato con relación a un centro, ¿sí? O a una característica particular de los datos. ¿Qué se quiere aprender con este tema de medidas de tendencia central? Comprender el concepto de medidas de tendencia central, calcular las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Aquí les recuerdo pues, que el tema de recolección de información en tablas de frecuencia no se ha descartado. Por eso ustedes van a ver que hay una diferenciación en esos cálculos de media, mediana y moda cuando tenemos la información por fuera de una tabla de frecuencias o cuando tenemos la información por dentro de una tabla de frecuencias, llámese la tabla de frecuencias para datos agrupados o para datos no agrupados. Y también, pues, el objetivo es que resolver cualquier problema en los que se aplique la media, la mediana y la moda. Obviamente, entendiendo las características de cada una. ¿Cuáles son, digamos, las características de lo que estamos trabajando nosotros ahora? De que los datos se pueden medir, ¿sí? Y que esos datos se pueden medir a raíz o con unas variables que son las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, como ustedes la van a ver más adelante, que son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Pero nosotros en ese momento nos vamos a centrar en esa clase en las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Dentro de las medidas de tendencia central, pues tenemos las características, ¿sí? Es que la media nos representa la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿sí? Este es más conocido como la media aritmética. Esa media aritmética lo que nos permite, como ustedes lo están viendo aquí en ese símbolo, se representa con la letra X
con una barra arriba, ¿sí? Esa es la media aritmética. Esta media aritmética que ustedes están observando es igual a la sumatoria. Ese símbolo que ustedes están viendo aquí, que parece una E, ¿sí? Ese símbolo, ¿sí? Es la sumatoria, ¿sí? Y esa sumatoria está representando la suma de cada dato que yo tenga en la información recolectada, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes cuál es la edad de cada uno de ustedes, es cada vez que ustedes me responden, yo le pongo el valor de la edad de ustedes, ¿sí? Y de la cantidad de personas que me han respondido es el número de personas que van acá en el denominador. Y por eso aquí aparecen la sumatoria de los XI. ¿Quién es XI? Cada dato. Ese I representa a cada dato, dividido sobre el total de datos. Yo sé que este cálculo ustedes lo han hecho muchas veces, ¿sí? Por lo general, lo realizan cuando, digamos, están sacando promedios. En esos promedios digamos, todos los datos tienen el mismo valor, ¿sí? Ese es el promedio aritmético o la media aritmética. También hay una media que es una media ponderada, ¿sí? La media ponderada, les voy a recordar, esa media ponderada es, por lo general, este cálculo que ustedes también realizarían en caso de la evaluación del curso de estadística, de estadística descriptiva. Miren que aquí, a ese promedio, se le dio unos valores, un peso, a cada una de las actividades. Al primer parcial se le dio un peso, al segundo parcial se le dio un peso, a la exposición y talleres se le dio un peso, y al trabajo final se le dio un peso. O sea que ustedes no pueden sacar en el promedio de su nota de calificación de por lo menos del curso de estadística descriptiva, no pueden calcular la media aritmética, ¿sí? Tendrían que calcular otro tipo de media que se llama la media ponderada. Y esa media ponderada, pues se da porque yo le doy los valores que yo estoy asumiendo para el cálculo no tienen el mismo nivel con relación al otro. Por lo menos acá nosotros le dimos más importancia al trabajo final que a los parciales, ¿sí? Y la exposición y los talleres. Ese es lo que me está dando cuenta esta media. Entonces, cuando yo estoy calculando el promedio, si aquí hubiera estado 25, 25, 25 y 25, pues yo podría calcular fácilmente la media aritmética, que sería sumar los datos de parcial, primer parcial, segundo parcial, talleres y trabajo, y lo dividiría entre el número de actividades, que serían las 4 actividades que se desarrollan del curso. Pero en este caso no se estarían dando esas actividades, se estaría dando por ponderación. Más adelante les ampliamos esa parte de la media ponderada. Seguimos con la media aritmética. La media aritmética, aquí dice datos no agrupados. Datos no agrupados no significa que estén o no estén en tablas de frecuencia. Datos no agrupados es que yo tengo el dato de manera natural, ¿sí? No lo he organizado en ninguna parte. Lo he recolectado y únicamente lo que he hecho es sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Me explico. Aquí tenemos las notas de Jesús del año pasado, ¿sí? Entonces aquí nos dan las notas de Juan, perdón, de Juan. Juan tiene la nota ¿tiene cuántas notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿sí? Y esos datos se van a sumar, ¿sí? Esos datos se empiezan a sumar, ¿sí? Entonces el 5, el 6, el 4, el 7, el 8, el 4 y el 6 se suman y yo lo divido, ese resultado de la suma, que es el que le estaba comentando anteriormente, ese símbolo,
¿sí? Ese símbolo es la sumatoria de cada uno de estos. Y se divide entre el total de datos, que son 7 datos. Y aquí ya me da ¿qué? La nota promedio. Cabe resaltar que la calificación de Juan, en el promedio, por lo general, no redondeamos, ¿sí? En el promedio se tiene que el resultado que me dio, ese resultado es, ¿sí? Independiente que los datos sean cualitativos o cuantitativos, perdón, discretas o continuas, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí yo tengo una variable discreta, que son las notas, en este caso, 5, 6, 4, 7, 8, 4 y 6. Y la variable promedio, el indicador medio, 5,7. El hecho que estemos calculando datos, variables discretas, y el promedio no significa que tengamos que redondearlo. ¿Sí? Me explico. Si yo les pregunto a ustedes, si yo saco el promedio de los habitantes de cada una de las casas donde ustedes están, de las viviendas, entonces ustedes me dicen, yo vivo con 4 personas, vivo con 3 personas, vivo con 7 personas, vivo solo, ¿sí? Cuando yo saqué ese promedio de las personas que viven, posiblemente ese promedio me dé un valor decimal. El hecho que el promedio de un valor decimal y los datos sean discretas, no quiere decir que tenga que redondearlo, me explico. Si me da los habitantes, el promedio de habitantes de Santa Fe de Quilichao de Jamundí es de 4.5 o 4.3, yo coloco 4.3, no coloco ni 4 ni 5, ¿sí? Eso es lo que yo quiero aclararles a ustedes, así la variable sea discreta. Es prácticamente eso para que no tengan que redondear el promedio cada vez que lo calculen eh, para que no lo tengan que hacer esa aproximación, pues porque se dañaría el sentido del promedio en ese caso. Ahora, ese es el promedio normal. Solamente es tomar los datos y calcular, dividirlo entre el total de datos. Voy a hacer un ejercicio sencillo para que ustedes lo recuerden al calcular el promedio. Entonces, voy a preguntarles a cada uno de ustedes la talla de calzado, ¿sí? Perdón, sí, la talla de calzado. Entonces, preguntémosle a Angie Paola, ¿cuánto calza? 34. Angie calza 34. Okay. Preguntémosle a Johan González. ¿Cuánto calza? 41. 41. Ya llegó. Bueno, a Isabel Cristina y a Juan Sebastián Beltrán y a José David. ¿Cuánto calzan ustedes, por favor? Isabel 40, profe. Listo. Profe Sebastián, 39. 39. José David 42, profe. 42. Listo. Entonces, voy a tomarlo con los compañeros que están aquí. Este es lo que, la información que yo estoy calculando acá, ¿sí? La talla de calzado es, es una variable discreta, ¿sí? Aunque ustedes saben que en algunos países, algunos calzan 34.5 o 39.5 o 45,5, ¿sí?
Hay unos países que tienen la talla, digamos, mucho más precisa. En ese caso, nosotros no tenemos esa posibilidad. El promedio, ¿sí? El promedio, pues en Excel lo calculamos como la sumatoria. Se calcula con la función promedio, se toman todos los datos, ¿sí? Y observen aquí que el promedio de la talla promedio de los estudiantes es 39,2. ¿Sí? De los estudiantes que tomé. O sea, ¿qué hice? Tomé estos datos, esos 5 datos, los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces voy a colocar la suma, queda 196, y el número de datos, ¿sí? El número de datos n es igual a 5. Y el promedio o la media va a ser igual a la sumatoria dividido entre el total de datos, que es 5. Y ahí me da 39,2. Eso es lo que estamos calculando aquí. Un promedio sencillito, como ustedes lo saben calcular. Ese es el ejemplo muy, que les quería comentar. Pero, ojo, pero, imagínense ustedes que tengan la información en una tabla de frecuencias. ¿Sí? Es como yo calculo el promedio si estoy en una tabla de frecuencias. Entonces pónganle cuidado a la fórmula que tenemos acá. Mire que ya tenemos para la media dos fórmulas. La primera fórmula de la media es esta. Resaltémosla aquí. Esa es la primera fórmula para la media que tenemos acá. ¿Sí? Yo no tengo muchos datos, tengo pocos datos. Y yo puedo fácilmente colocar los datos, sumar los datos y dividirlo entre el total de datos. Eso es la media. ¿Sí? Pero supongamos que yo tengo muchos datos. No tengo 5, ni 7, ni 20, sino que tengo 100 datos, 50 datos. Y esos 50 datos, o esos 100 datos, yo los puedo organizar en una tabla de frecuencias. ¿Sí? Es aquí lo que me está diciendo es que la misma media, pero cuando la información, ojo, cuando la información está dentro de una tabla de frecuencias, yo la puedo calcular con la sumatoria del dato por el número de veces que se repite el dato. ¿Sí? O sea, por la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos. De esa manera se calcula el promedio. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos a una tabla. Me dicen si ya copiaron la formulita antes de continuar. Aún no, profe. No, profe. Listo. Entonces, quiero explicarles algo porque hay una confusión general para algunos cuando estamos calculando la media de una tabla de frecuencias. Y ya les voy a comentar qué confusión por lo general hay. Entonces, busquemos acá un ejemplo. Vamos a ver acá si encuentro un ejemplo de promedio. Listo. Este ejemplo es bastante importante. Vamos a colocar aquí. ¿Sí? Listo. Este ejemplo voy a colocar acá. Y lo voy a colocar aquí. Voy a hacerlo acá. Listo. Entonces aquí lo que ustedes están observando son una cantidad de datos. Aquí tenemos X y aquí tengo la frecuencia absoluta. ¿Qué significa que yo tenga esto acá? Que si yo estoy tomando cuánto calza cada estudiante, yo estoy tomando cuánto calza cada estudiante, hay un error común que cometen algunos estudiantes, que es hacer esto. Sumar estos datos y dividirlo entre el total de datos, ¿sí? Para llegar al promedio.
No. ¿Por qué en la tabla de frecuencias, en la fórmula de tabla de frecuencias, pues yo tengo ya la información para calcular la media dentro de una tabla de frecuencias? ¿Por qué la multiplico por el total por el número de datos? Es que este FI me está diciendo que el 34 se está repitiendo 15 veces. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, si yo tengo 100 datos, yo no necesito sumar 15 veces 34. Fácilmente, con multiplicar 34 por 15, ya estoy haciendo ese resultado. Por eso ustedes ven aquí que XI, que es el dato, se multiplica por la frecuencia absoluta, que es el número de datos. ¿Para evitar qué? Sumar 15 veces 34, ¿sí? O para evitar sumar 28 veces 35. Eso es lo que me están diciendo acá. Por eso, en la fórmula, se multiplica el XI por el FI. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, este es lo que yo quería como aclarar para que ustedes vean cómo cambia la fórmula. ¿Sí? Es cuando yo tengo la información en tablas de frecuencia, eso es lo que en realidad nos está pasando. Ahora, ¿cómo se calcula el promedio? Primero multiplico XI por FI. ¿Sí? Eso es lo primero que yo voy a hacer. Voy a multiplicar cada XI por FI. Entonces aquí yo multiplico igual 34 por 15. ¿Sí? Y así sucesivamente. 35 por 28. Y lo voy multiplicando de tal manera que me van dando los resultados de la multiplicación. ¿Sí? Después, ¿qué hace? ¿Qué me dice la fórmula? La sumatoria. ¿Sí? La sumatoria. O sea que yo tengo que hacer la multiplicación y sumar las multiplicaciones y dividirlo entre el total de datos. Eso es lo que me están haciendo. Entonces aquí lo que yo hago es sumar, ¿sí?, la sumatoria de todo esto. Ese resultado que yo tengo aquí es la sumatoria. ¿Sí? Y esa la sumatoria es que la divido con el total de datos. Entonces, el promedio va a ser igual a la sumatoria del producto de la XI por la FI dividido entre el total de datos. Por lo tanto, la talla promedio de calzado, ¿sí?, va a ser de 35,86. ¿Sí? Según este ejemplo, si eso es lo que estamos trabajando, es talla de calzado, de 34 a 39. Este sería el promedio que estamos calculando. Y como les comentaba, aunque la variable sea discreta, el promedio lo dejo tal cual, no lo redondeo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta ustedes acá. Sigamos con el ejemplo de la tabla de frecuencia de la información para calcular la media aritmética. Aquí, las notas de un grupo fueron, entonces tengo aquí las notas 3, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y la frecuencia absoluta, ¿cuántos sacaron 3? 5. ¿Cuántos sacaron 5? 8. ¿Cuántos sacaron 6? 10. ¿Y cuántos sacaron 7? 2. ¿Sí? Y la sumatoria total son 25. O sea que a 25 personas o 25 estudiantes son los que se evaluaron y tuvieron esas notas. Y aquí está este 15, ese resultado de X, que son las notas, por la frecuencia absoluta F, o sea, 3 por 5, 15, 5 por 8, 40, 6 por 10, 60 y 7 por 2, 14. Los resultados de esa multiplicación las sumamos y lo dividimos entre total de datos. Y la nota promedio de todo el curso fue de 5,1. Sí, es prácticamente lo que les acabé de explicar para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de calcular la información de la media cuando está en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Mire que aquí todavía estamos
con datos no agrupados en este caso. Pues este es lo que es la media o promedio cuando tenemos la información en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Ya vamos a otra variable que es la mediana. Entonces ya calculamos lo que es la media. Después hacemos algunos ejemplos muy sencillos. Yo los voy pasándole la información para que ustedes vayan ejercitando. Y vamos con otra variable que es la mediana. La mediana, pues, la mediana en términos de los cálculos, si no le colocamos cuidado, nos puede confundir en diferentes partes. ¿Listo? Entonces, por favor, todas las preguntas que ustedes tengan con relación al cálculo de la mediana, si no lo entienden, por favor, me preguntan nuevamente y con mucho gusto les aclaro, porque es el que más confusión genera al momento de quererse calcular. Primero, supongamos que lo primero que dice la mediana es que es el primer valor de la variable que deja por debajo y por sobre el 50% las observaciones. ¿Sí? Porque cuando ustedes están calculando la mediana, en realidad, lo que le está buscando es el valor del medio, el valor del centro. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué se hace con la mediana? Lo primero para calcular la mediana, si yo tengo datos sencillos de manera natural, no los tengo organizados en ninguna parte, es ordenar los valores de menor a mayor. Eso es lo primero. Primer paso, ordeno los valores de menor a mayor. El segundo caso, mirar si el número de observaciones es par o es impar. Eso es lo primero que tengamos acá. Entonces, en caso de que el valor sea impar, la mediana es el único valor central, o sea, el que está en el medio. Entonces, pónganle cuidado. Yo quiero calcular la mediana de 2, 3, 5, 5 y 7. Son 5 datos. El número de datos es impar. Aquí me dice que yo organice los datos de menor a mayor. O sea, 2, 3, 5, 5 y 7. Si el 5 o un número está repetido varias veces, yo coloco varias veces ese número. Yo no descarto ningún número. Lo único que hago es que si está repetido un número de veces, pues pongo ese número de veces que está repetido el número. Y aquí lo que me dice es, si es impar, el del centro es la mediana. ¿Sí? Entonces, aquí el del centro fue el 5. Por lo tanto, la mediana es 5. ¿Listo? Vamos al ejemplo que teníamos nosotros de los zapatos anteriormente, de la talla de calzado. Entonces aquí, miren que los compañeros nos dieron una talla de calzado. Es 34, 41, 40, 39 y 42. Les voy a colocarlos, ese valor, 34 de menor a mayor. 34, 39, 40, 41 y 42. ¿Sí? Esos son los datos que me dieron acá. Si ustedes observan, este valor, ya después de organizado, como son 5 datos, el valor que está en el centro, que es 40, va a ser la mediana. O sea que la mediana, para nuestro caso, es 40. ¿Listo? Mire que la media fue 39,2, pero la mediana es 40. Eso es lo que nos está diciendo este ejercicio. Porque el número de datos es impar. Ahora, ¿qué pasaría si los datos fueran pares? ¿Sí? O sea, si no hubiera 5, si no hubieran 4, 6, 8, un dato par. Entonces aquí, en ese caso, se eliminó ese 5 para dejar los 4 datos y se dejó nuevamente 2, 3, 5 y 7. Aquí, este valor, 2, 3, 5 y 7, se toman los dos valores centrales. Mire que no hay un valor central como lo tenemos acá en el valor cuando es impar, que ya sabemos que es el 5, sino que quedan dos valores en el centro. 3 y 5
son dos valores que quedan en el centro. Entonces, ¿qué se hace para llegar a la mediana? Se promedian los dos valores centrales. ¿Sí? Entonces, los dos valores centrales fueron 3 y 5, entonces el promedio de 3 y 5, ¿sí? Es 4. Por lo tanto, la mediana aquí es 4. Ejemplo, supongamos que se coloca se anexa la talla de calzado de otro estudiante. ¿Sí? Entonces pongamos aquí, hay otro que calza 41, 41 y 42. ¿Sí? Ya quedamos con 6 datos. ¿Sí? Entonces aquí tengo estos datos. Y aquí tengo estos datos. ¿Sí? De 6 datos, observo que tengo 2 datos que están en el centro, tanto el 40 como el 41. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo calculo la mediana? La mediana se calcularía aquí sumando, ¿sí? 40 más 41, ¿sí? Dividido 2. ¿Sí? Se promediaría esta información. Entonces, aquí me quedaría 81, ¿sí? Dividido 2. Y 81 dividido 2 me da 40,5. ¿Sí? Entonces, la mediana para ese caso sería 40,5. ¿Listo? Ese sería el cálculo que tenemos nosotros acá. Miren que aquí la mediana es sencilla porque yo no tengo demasiados datos organizados en una tabla de frecuencias. ¿Alguna pregunta hasta ahí con relación al cálculo de la mediana cuando tenemos pocos datos y tenemos el valor par y el número impar? No, profe. No, profe. Listo. Bueno, ahora, aquí quiero, digamos, ampliarles, digamos, una característica muy particular de la mediana. Aquí en el cálculo de la mediana, perdón, en la definición dice, es la medida, es el primer valor de la variable que deja por debajo y por sobre de sí al 50% de las observaciones. Por eso ustedes ven aquí que lo que se trata es que si yo tomo la mediana, ¿sí? Por encima de la mediana, está el 50% y por debajo de la mediana está el 50% de los datos. Eso es lo que me está diciendo esa definición. Si yo tengo muchos más datos, pónganle cuidado aquí, que me están diciendo, bueno, ¿cómo calculo la mediana? Si yo tengo 20 datos, ¿sí? De esos 20 datos, yo digo, 20 lo divido entre ¿quién? Entre 2, ¿sí? Calculándole el 50% o multiplicándolo por 2.5, por 0.5, que sería el 50%. Entonces me dicen, usted tiene a la mitad, a la derecha, 10 datos y a la izquierda, 10 datos. Los que estén en el centro, esa va a ser la mediana. Entonces aquí me dicen, ¿cómo así, profe? Yo coloco aquí, estos datos ya están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Este dato de aquí ya está ordenado de menor a mayor. O sea que quizá 176,5 es el menor y 198,1 es el mayor. Y me están diciendo que el 50% son 10 datos. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? A la izquierda. Y a la derecha también hay, vamos a cambiarle colorcito. Uno, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces miren que aquí este 188, que ustedes lo ven acá, y este 189,2, que ustedes lo ven aquí, ¿sí? Se convierten de 20 datos en los dos datos que están en el centro y se promedian esos dos datos cuando hay muchos más datos y esos datos son pares. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que de 188,6, si yo ubico ese valor entre los datos, aunque no esté, si yo lo ubico aquí, a la izquierda, a este valor, a este lado, va a estar el 50% de los datos. Y a este otro lado, de esta mediana, va a estar el 50% de los datos. Eso es lo que me está referenciando siempre la mediana. No se olviden de esa partecita cuando estén calculando la mediana. La mediana muchas veces se utiliza, digamos, las ventajas es que es una medida que tiene una definición bastante rígida. Los datos deben estar ordenados, pero los valores extremos no tienen ninguna incidencia en su cálculo. O sea, el valor de acá es 176,5 o el 198,1 no van a cambiar el valor del central. Tiene menor estabilidad en el muestreo que el promedio aritmético. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, que es mucho más estable el promedio. Que yo puedo, si yo a cambio aumento un dato o disminuyo un dato, puede cambiarme, digamos, ese valor central. La mediana no cambia tan fácilmente, perdón, el promedio no cambia tan fácilmente, depende del tipo de datos que tengamos. Y hay situaciones en que la única medida de tendencia central que puede utilizarse es la mediana, especialmente cuando valores extremos de una distribución de una variable continua no están definidos. ¿Sí? Eso es lo que me está hablando de la mediana. ¿Qué desventajas tiene? Pues que no es tan conocida. O sea, hay que estudiar bastante estadística y saber más o menos cómo funcionan los datos para saber en qué momento se utiliza la mediana como una variable relevante y más relevante que el promedio o que la media. Siempre hay que organizar los datos de menor a mayor, siempre. Esa es una desventaja, pues porque usted no puede, si no tiene los datos ordenados y son muchos datos y son datos con decimales, pues se puede ser muy dispendioso hacerlo, como lo estamos viendo acá en este momento. Esta medida no se adapta a cálculos posteriores aritméticos, por cuanto si obtenemos las medianas de diferentes grupos, no se podrá calcular una mediana para todo el conjunto. Me explico. Si yo quiero calcular la mediana para el curso de cuarto semestre de contaduría y calculo la mediana para el curso de quinto semestre de contaduría y calculo la mediana para el curso de sexto semestre de contaduría, no quiere decir que las tres medianas me vayan a dar una mediana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaríamos explicando. Y tampoco es sensible a cambios en los valores de los elementos. ¿Sí? Manteniéndose el valor central y los valores ordenados. Ese es más o menos lo que vamos a encontrar con la mediana dentro de las características. O sea, no es tan complejo, pero si yo tengo datos en los cuales la media no me esté aportando, debo entender muy bien esa característica que le estoy comentando de la mediana para saber si tomamos la mediana como un referente en la explicación de la información. Es prácticamente eso lo que tenemos trabajando con relación a la mediana. E igual, aquí tenemos nosotros, si tenemos el número de datos impar, aquí yo tengo 21 datos, y 21 datos, yo tengo la mitad de 21 datos, me da 10,5. ¿Sí? Por lo tanto, yo tendría un solo valor central, donde hay 10 datos a la derecha y hay 10 datos a la izquierda
de ese valor central. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a la izquierda y a la derecha tenemos la misma cantidad de datos y hay un único solo valor, que es el 58. Por lo tanto, la mediana va a ser ese valor central, que es 58. ¿Sí? Igual como lo habíamos definido acá, cuando el dato es impar o cuando el dato es par. ¿Sí? Es prácticamente ampliando eso que les acabo de mostrar. Pero ahora, pónganle cuidado, y aquí valen todas las preguntas que tengan acá, porque puede generar pequeñas confusiones, como yo les comentaba ahora. Dice, cuando yo tengo la información, ojo, cuando yo tengo los datos ya organizados en una tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, para datos no agrupados. Entonces aquí me dice, para calcular la mediana a partir de la información en tablas de frecuencias, nos debemos apoyar de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces miren que aquí, ya en el mismo cálculo de la mediana, cuando tengo la información, ya hay una variable que me va a servir mucho, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Dice aquí, tomamos la mitad del tamaño muestral para determinar la clase mediana. Dice aquí, esa clase mediana, es decirle, ubicar ese número de datos que es n dividido 2. Y luego buscamos un valor mayor o igual, póngale cuidado, a el valor que determinamos en la clase mediana que llamamos FI. Esto así habladito se ve confuso. Ahora voy a hacer como el paso a paso de lo que yo estoy aquí colocando aquí, con el ejemplo desde una tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el ejemplo que les mostraba anteriormente. Aquí yo tengo una información. ¿Sí? Y la mediana, pónganle cuidado, mire que la mediana, yo tengo aquí esa información. Yo no puedo calcular la mediana y decir, es que yo tomo esos dos datos, 34, 35, lo tengo de menor a mayor, 38, 39, y esos dos son los datos centrales. Entonces, como es par, yo los divido entre 2 y me da el promedio, la mediana 36,5. Eso no lo puedo hacer. Eso no es lo que me está diciendo que haga. Me está diciendo que haga otra cosa. Me está diciendo que yo use la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Entonces la frecuencia absoluta acumulada la voy a colocar acá. La frecuencia absoluta acumulada sería 15. ¿Sí? Colocarla aquí, voy a amarrarla acá. 15 más 28. ¿Sí? Y la voy sumando, 43, 73, 88, 95 y 100. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Aquí me está diciendo, para calcular la mediana, a partir de la información en tabla de frecuencia, nos debemos apoyar en la frecuencia absoluta acumulada. Eso quiere decir que si yo a ustedes les pongo una información, les pongo a calcular la mediana y tienen la tabla de frecuencias y no está, ustedes deben colocar la frecuencia absoluta acumulada para calcular la mediana.
Entonces, aquí ya hicimos el primer paso, que es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Segundo paso, dice, tomamos la mitad del tamaño muestral para determinar la clase mediana. Esa clase mediana se denota como FI, que es igual a N dividido 2. O sea, ustedes me dirán, listo. Entonces vamos a determinar lo que llama la clase mediana. ¿Sí? Esa clase mediana, FI mayúscula, va a ser igual al número de datos. En este caso son 100 dividido 2. O sea que ese FI es igual a 50. ¿Sí? Como el número de datos es 100, FI es 50. Este FI que yo tengo acá, este es la clase mediana. Me permite ubicar más bien. Me permite ubicar la clase mediana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así ubicar la clase mediana? Entonces, aquí me está diciendo, buscamos un valor, póngale cuidado, buscamos un valor mayor o igual a ese FI en la columna de FI. O sea, aquí, en esa columna, buscamos un valor mayor o igual a 50. ¿Cuál es ese valor mayor o igual a 50? 73. 73. Muy bien. Es 73. ¿Sí? 73 es la clase mediana. Entonces, para que no se confundan, ¿qué hago primero? Miro cuántos datos tengo. ¿Sí? Y recuerden que yo de ese número de datos ubico el dato central. Ese dato central me está diciendo que la clase mediana se encuentra, que la tenemos en TFI, entre valor 73. Eso quiere decir que la mediana es igual a ¿qué? Miramos aquí el dato. 36, siempre nos ubicamos en X. La mediana es 36. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así, profe? ¿Qué tiene que ver 73 con 36? Tiene que ver que desde aquí, en 73, está ubicado un valor central. ¿Sí? Entonces, este valor central, que lo tenemos aquí, es 73. Y usted me dice, profe, pero es que más cercano está 43. ¿Por qué no tomamos el 43? Porque 43 no alcanza a abarcar el valor central. El valor central está entre los 50 valores y ese valor es 50. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar un valor mayor o igual. Y resulta, el valor igual más cercano es 73, no es 43. ¿Sí? Ese es lo que nos está determinando la clase mediana. Y se me preguntarán, profe, ¿y por qué la mediana no es 73, sino que es 36? ¿Sí o no? Que esa es la pregunta que más de uno de ustedes se está haciendo. Sí, profe. Se toma siempre el valor XI como la medida calculada. ¿Sí? Es siempre, así ustedes se ubiquen en la columna FI para determinar la clase mediana. La mediana no es 73, la mediana es 36. Con el respeto a algunos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes ya entendió, pero quiero ampliar esta partecita para que no nos quede duda de lo que estamos haciendo. ¿Sí? El por qué la mediana quedó 36. Recuerden que aquí me está diciendo
Aquí me está diciendo que yo tengo 100 datos. Yo tengo 100 datos. De esos 100 datos, hay 15 que son 34. Entonces voy a colocar 34. ¿Sí? 15 veces. Voy a hacerlo así de manera coloquial, como para que les quede más claro a quien no lo haya entendido. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos 35 hay? Hay 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 28. ¿Sí? ¿Y cuántos 36 hay? Hay 30. Entonces aquí voy a colocar 20 para no hacerlo tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. ¿Sí? ¿Cuántos datos hay en total? Hay 100 datos. ¿Sí? Hay 100 datos acá. Lo tenemos aquí identificado. 100 datos. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que el valor central, ¿sí?, se ubica los 50 para la derecha o los 50 para la izquierda. Entonces aquí yo voy a contar 50. 1, 2, perdón. Contar 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¿Sí? Y si me vengo desde acá para acá, aquí sería 48, 49, perdón, aquí sería 49, 50 también. ¿Sí? Entonces tengo que 36, ¿sí?, sería 36 más 36 dividido 2, la mediana me va a dar 36. ¿Sí? No lo coloco, no lo extiendo todo, pues para que ustedes no perdamos más tiempo aquí, pero quería aclararles esa parte. ¿Sí? El por qué no es 73, sino que es 36, que lo ubicamos ahí, porque ahí está el dato central. Miren que 35, 43 no sería, pues por 43 no lo tenemos dentro de los datos, no es un dato que yo tengo acá. Mis datos son 34 a la 39. Esos son mis datos. Por eso, la mediana debe ser uno de los datos que yo tengo acá organizado. ¿Sí? Y coincide que dan 50 hacia un lado y 50 hacia el otro lado, que me da 36 a un lado, 36 al otro, y el promedio de 36
es 36. Por lo tanto, la mediana es 36. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno. Bueno, entonces aquí... listo. Entonces aquí este es lo que yo les tengo en cuenta, lo que hay que tener en cuenta con relación. El problema está cuando haya un valor par de valores de la variable. Si al calcular resulta que es un número menor de una frecuencia absoluta acumulada, el valor de la mediana será aquel valor de la variable cuya frecuencia absoluta cumpla con la misma condición anterior. O sea, lo que acabamos de explicar es lo que les estoy diciendo. Lo que le acabo de explicar con el detallito es ese problema que estamos determinando nosotros acá. Y aquí hay un ejemplo. Este va a quedar en esa presentación, a letras se las comparto. También sencillo. Tengo la frecuencia, tengo el dato que es 1, 2, 5, 7, 10 y 13. Tenemos la frecuencia absoluta y se arma una frecuencia absoluta acumulada a la par para poder calcular la frecuencia. Tenemos un número de datos que es 35. ¿Sí? N es igual a 35. ¿Sí? Entonces aquí, FI, para calcular la clase mediana, es cuando yo coloco aquí el FI, en la mediana, es para determinar la clase mediana. Es 35 dividido 2. ¿Sí? Y 35 dividido 2, yo busco en FI 17.5. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo, me dio 17.5. Entonces, ¿qué hago yo con ese 17.5? Busco un número mayor o igual a 17.5. ¿Sí? Y el número mayor o igual a 17.5 es ¿cuál? Es 26. Este 26 es la clase mediana. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? 7. Muy bien. 7. La mediana, gracias. La mediana es 7. Entonces, miren que aquí lo que tenemos que hacer es observar, ¿sí? Ese es prácticamente algo más de observación. Dice, listo. Después de que calculo la frecuencia absoluta acumulada, ubico el mayor o igual más cercano a la clase mediana, que en este caso es 26, y me voy al dato XI. Y resulta que el XI en la clase mediana, por eso ustedes lo han sorbeado en gris, ¿sí? El dato que yo tengo es 7. ¿Sí? Por lo tanto, la mediana es 7. ¿Listo? Esa sería como la forma de mirar desde la frecuencia absoluta acumulada la mediana. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dime. para calcular la mediana de las tablas de frecuencia, no importa si el número de datos es par o impar. O sea, siempre se No toma importa. el mayor a la clase media y ya. Sí, mayor o igual. Sí, siempre. No importa que sea par o impar. ¿Sí? Ustedes van a encontrarse, por eso les decía cuando estábamos nosotros en las primeras clases, que depende de donde usted estudie y por eso yo les recomendaba libros
de componente más de ciencias administrativas que de ingenierías o de matemáticas. Si usted es un estadístico o un matemático, eso que tú me estás preguntando, posiblemente hay una demostración muy matemática de cuando es par o impar, pero en realidad, indiferente cuando de que sea par o impar para nosotros que estamos en ciencias administrativas, así como se las expliqué, vale para cualquiera, para par o para impar. Sí, miren que este es par y el anterior fue par y pudimos ubicar fácilmente la mediana. Y en este es impar, y aunque me dio 17,5, yo solamente es ubicar un número que sea mayor o igual, el más cercano. ¿Sí? Este es lo que yo tengo acá, y fácilmente podemos encontrar la mediana. ¿Sí? Entonces, puede que ustedes encuentren en algún libro una explicación mucho más profunda, pero para nuestro caso, y no es por salir del paso, sino para nuestro caso, no es, o sea, va a dar el mismo resultado, no hay que hacer una demostración muy precisa, sino que es prácticamente ubicar cuál es la mediana y fácilmente podemos ubicar cuál es la mediana. No nos dificulta o no nos quita el resultado, no nos cambia el resultado va a ser el mismo. Independientemente que acá me haya dado un número impar. ¿Sí? Es fácilmente, solamente es como observar. Yo observo, determino de acuerdo a mayor o igual, ¿sí? Y ubico en el dato XY, listo. Calculé la clase mediana. Pero calculé la mediana. Entonces no se vuelve complejo ni pierde de sentido el ejercicio que les acabo de explicar. Aplica tanto para datos impares como para datos pares. Bueno, la moda, ustedes ya lo tienen, es muy fácil para ustedes calcular la moda, ¿sí? Dice, la moda nos indica el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a ustedes aquí, ¿cuál es la moda? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es la moda? ¿El 7? El 7, muy bien. El 7 es la moda porque tiene 10 datos, el que más se repite, ¿sí? Ustedes tienen aquí ya claro lo que es la moda. Pero resulta que hay algunas ocasiones puedo encontrarme con que hay no solamente un dato que más se repite, sino que hay dos datos que más se repiten. Cuando tenemos dos datos que más se repiten, ya esa característica se llama bimodal. ¿Sí? O puede ser trimodal o puede ser multimodal, porque dependiendo de la cantidad de datos, pueden haber una cierta cantidad de datos que son los que más se repiten. No solamente es uno, sino que son varios, me explico. Por lo menos aquí, la moda. La moda entre este sería 5. ¿Sí? Porque 5 de todos los datos es el que más se repite. Se repite 2 veces. ¿Sí? Aquí, la moda de este dato, ¿sí? Es 16. ¿Sí? Porque se repite más veces que los demás. Pero si hubiera 5, 14, 5, 18, sería trimodal o sería multimodal, porque pueden darse datos que más se repiten dentro de un conjunto de datos. ¿Sí? Pero también puede encontrarse con ustedes con lo siguiente, que tengo un conjunto de datos y ninguno se repite. ¿Sí? O sea que no hay moda. O sea, pueden encontrarse ustedes en algún caso de que no haya moda. ¿Sí? No haya dato que se repita. ¿Sí? No es raro que ustedes vean que no haya datos que se repitan. Eso se llama amodal. ¿Sí? No tiene moda o amodal.
Listo. Ese sería lo que es la moda, ¿sí? La moda no tiene, digamos, esa complicación dentro de los cálculos. Solamente es observar si hay el que más se repite, como lo veamos acá, el 7, el que más se repite, o que podemos encontrarnos con que haya dos datos que más se repiten, o tres datos que más se repiten, o que haya ningún dato que se repita, o sea que no tenga moda. ¿Listo? Ese es el cálculo de la, de la, de la, de la, de la, de, de la moda. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer unos ejercicios muy sencillos. ¿Sí? Eso ya se lo vamos anexando en la clase, en el desarrollo de la clase. Pero lo importante es que ustedes entiendan cómo calcular los datos. Yo le pedí a ustedes calcular media, mediana y moda de la siguiente serie de números. Entonces, en 5 minuticos, ustedes me van diciendo cuáles son la media, mediana y la moda de estos datos que están aquí. Profe, Sí, una dime. que no les ha, no escuché bien. De- Se te está escuchando, se te fue la comunicación, Carlos. profe, esto se considera un dato que es multimodal, o sea, si después de que hayan más de dos datos que se repiten, pregunto si, Un dato multimodal es que yo tenga el mismo número de veces, 3, 4, 5 datos que más se repiten. Ese es. o sea, por ejemplo, profe, si yo tengo, digamos, tres datos que se repiten, o sea, yo puedo decir que es trimodal o multimodal. Trimodal o multimodal. Ya, Ujú. listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Listo, entonces lo van haciendo y me van dando los resultados, por favor.
¿Cuánto les dio el promedio? 4,8. Muy bien. Aquí recordemos que el promedio es la sumatoria, ¿no? De los xy sobre n. Y que esa sumatoria da 96 dividido 20. Listo. ¿Cuánto da la moda? 6 5. medio 5. 5. Muy bien. Sí, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Se repite el 5. ¿Sí? Que es el que más se repite. Entonces la moda es 5. ¿Y la mediana cuánto les dio? 4.5. 5 también. 5. 4. Listo. Entonces, ya recuerden que la mediana era ubicar de menor a mayor los números. ¿Sí? Tenemos aquí el 2, 1. Tenemos el 2, 1, 2 veces. ¿Sí? Tenemos el 3, 1, 2 veces. ¿Sí? Tenemos el 4, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Tenemos el 5, 6 veces. Tenemos el 6, 1, 2. Tenemos
tenemos 7, tenemos el 8. 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. ¿Sí? De la mitad, 10 a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Tenemos acá. Y tenemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, en el centro están, como es par, tenemos los dos 5 y el promedio de 5 es 5. Por lo tanto, la mediana también es 5. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, eso es un ejercicio muy sencillo en el cual calculamos la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Ahora, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Por ejemplo, ahí que la moda dio 5, pero también habían varios números que se repetían en igualdad de veces. Entonces ahí no importa que sea multimodal, sino que se escoge el que El tenga que mayor más. repetición. Ajá. Sí, sí hay números que se repiten en igualdad de veces, pero hay un número que se repite más que ellos, esa es la moda. Gracias, profe. Ok. Ahora, este, ya con la información dentro de la tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, para calcular media, mediana y moda de este ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la moda, por ejemplo, para este? ¿63, no, profe? 63 sería la moda, muy bien. Ya que calculamos fácilmente la moda, sería 63. ¿Cuánto le dio el promedio? Profe, a mí me dio 1263. ¿Y dividido entre cuánto?
Entre 5. No, no puede ser entre 5 porque tienes que sumarlo. Me imagino que hiciste esto. 61 por 5, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Recuerde dividirlo entre el total de datos. Profe, a mí me dio 63.15. Ok, eso da. Entonces, aquí son 100 datos. Aquí sería 23, ¿sí? 60, 23, 50, 100 datos. Dividido 100. ¿Listo? Y la mediana, 63. 63. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos los cálculos para la mediana, moda y media. Listo. Entonces, bueno, ese ejercicio lo hacemos después. Voy a dejar esta partecita aquí grabada. Un momentico, para que quede una parte solamente de ese tema y